en esta hora. Agradecemos al Todopoderoso esta maravillosa oportunidad que nos da de pasar esta semana conociendo al Espíritu Santo. Amén. Hoy estaremos estudiando, como ya se presentó, el tema la obra del Espíritu Santo. Y justamente cuando buscamos en la palabra de Dios entender la obra del Espíritu Santo y valorar en cierta medida también lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, tenemos que ir nuevamente a la palabra. Y en la Biblia encontramos la obra del Espíritu Santo muy específica en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, y también encontramos la obra del Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Cuando echamos una mirada al Antiguo Testamento para buscar la obra del Espíritu Santo allí, encontramos al Espíritu Santo como creador, el creador único y exclusivo, ese que da vida, ese miembro de la deidad, de la divinidad, que opera esa vida en las criaturas. Cuando en la Biblia se nos dice que Dios creó, allí se utiliza una expresión que se usa solamente en referencia a la actividad creadora propia, única y exclusiva de Dios, nunca del hombre, porque es el crear aparte de la nada, es traer a la existencia algo de lo que antes no existía. El ser humano puede, por ejemplo, crear un gran edificio, crear una obra maestra, pero todo lo hace a partir de materia preexistente. Cuando Dios crea, cuando su palabra creadora, todopoderosa, trae a la existencia algún elemento, lo hace de donde antes no había. No necesita el Señor materia preexistente. Y a eso se refiere el crear divino, en el que interviene en forma activa el Espíritu Santo desde el principio, porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Originalmente describe como que estaba el Espíritu Santo empollando, creando vida, dando vida. Y cuando vamos justamente allí al inicio de todas las cosas, en este maravilloso libro del Génesis, se puede mirar al Espíritu Santo obrando de una manera especial. Lo vemos involucrado en la acción creadora, no solo al principio allí donde dice que se movía sobre las aguas, sino también cuando el Señor se propone, Dios en su totalidad, se propone crear al ser humano, por eso habla, se expresa en forma plural, por eso dice, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces, Dios, hablando en esta forma plural, por eso aún en la expresión que se utiliza para Dios es Elohim, porque está haciendo una referencia a Dios en forma plural. Está indicando que Dios posee esa cualidad creadora y está activamente allí. El Espíritu Santo, presente en la creación, es eterno. Siempre lo ha sido, siempre lo será. No tiene principio ni fin. Y por eso también, cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo, habla de su plenitud, de su intensidad en la obra creadora, y por eso también nos habla de que el Espíritu Santo es infinito y que su excelencia está por encima de todas las demás cualidades que nosotros podemos encontrar en cualquier otro ser. Una vez más, queda en evidencia entonces, al estudiar sobre el Espíritu Santo en la creación, que su naturaleza, su deidad y la manifestación son similares a la del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo allí estaba operando sobre los elementos sin vida, dotándolo de vida, adaptándolos para hacer la escena de esta creación maravillosa en este mundo, de la cual, cuando el Señor concluyó y la observó, dijo extasiado que era buena y en gran manera. De la misma manera, cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía, está describiendo una expresión que originalmente se utiliza también para las aves cuando están revoloteando, cuando están empollando, volando sobre un objetivo específico, y esta obra especial era la que estaba haciendo el Espíritu Santo. De hecho, el Señor mismo utiliza esa figura
cuando habla en Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio 32:11 y otros pasajes de la Biblia, cuando el Señor le dice al pueblo que los trajo como alas de águila, que los protegería debajo de sus alas, utilizando expresiones que hacen recordar este efecto de moverse, de revolotear o de empollar sobre las aguas, que es la que se utiliza específicamente para el Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo también intervino activamente creando la tierra. Cuando la tierra estaba sin forma, cuando estaba vacía, cuando las tinieblas cubrían la faz del abismo, el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, poniendo así en orden lo que antes estaba en caos. Por eso se le presenta con la imagen de alguien que se está moviendo continuamente, que está activo. Así que el Espíritu Santo participa con el Padre y el Hijo en la obra total de creación. Y la afirmación del Espíritu Santo como creador implica la absoluta autoridad de Dios en escoger lo que tiene que ver con las condiciones, con los términos de relación que desea tener con sus criaturas, la cercanía. Por eso incluso cuando Dios iba a soplar el aliento de vida en el ser humano, se aproximó lo suficiente. No dice que sopló sobre su rostro ni sobre su cuerpo. Fue específico al soplar sobre su nariz. Para eso tuvo que aproximarse lo suficiente. Y el Espíritu Santo trajo entonces un orden, por eso continuamente se desplazaba, estableciendo ese orden en todo lo que recién había sido traído a la existencia. El Espíritu Santo también estaba perfeccionando y embelleciendo los cielos. A eso se refiere Job, cuando en el capítulo 26 de Job, en el versículo 13, habla de ese acto creador del Espíritu Santo, especialmente en la bóveda celeste. Con ello también nos dice que el Espíritu Santo tomó los cielos que ya habían sido creados originalmente por el Señor y los hizo hermosear como lo vemos ahora, y más que lo podemos ver ahora, porque ya de hecho está todo afectado por el pecado, aún no es nosotros mismos, aún nuestra percepción, nuestra visión, pero con una hermosura mucho más grande que la que podemos imaginar. El Espíritu Santo dotó también los cielos, dotó las constelaciones de ese brillo esplendoroso que todavía contemplamos en el universo, todo lo que tiene que ver con la Vía Láctea, la constelación a la que pertenecemos, los planetas que reflejan a la distancia la luz que le llega desde el Sol, los colores diferentes también de las estrellas, las dimensiones de la Luna, la estabilidad también de su luz, el brillo constante del Sol, todo eso fue obra del Espíritu Santo. Y si se mira arriba al cielo, se puede observar justamente lo que es el despliegue de la obra omnisapiente del Espíritu Santo. Podemos hoy en día, todavía con todo y que se ha alterado, se ha afectado la mayor parte de la creación de la naturaleza, todavía podemos admirar aquella sabiduría del Espíritu Santo que está impresa en toda la creación. No solo en el progreso de lo que tiene que ver con las criaturas multiplicándose, sino en lo que tiene que ver con lo que ya está plasmado en toda la naturaleza y en lo que es la adaptación maravillosa que el Espíritu Santo le dio a cada criatura según el medio donde vive, ya sea la tierra, el aire o las aguas. Además, en la creación se observa la naturaleza divina del Espíritu Santo porque posee atributos claramente divinos, como que es omnipotente. A ello se refiere Job en el capítulo 33 de Job, el versículo 4. El Espíritu Santo todo lo puede. También el salmista habla de la omnipresencia del Espíritu Santo cuando dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo también se describe en la Biblia como omnisciente, como el que todo lo sabe. De esta forma, la tercera persona de la divinidad lo conoce todo. Dios nos dio a conocer todo por medio de su Espíritu, dice la palabra, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos profundos de Dios, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, y dice que nadie puede saber lo que piensa otra persona en su interior, solamente el Espíritu de la misma persona. De esta forma presenta entonces Pablo en 1 Corintios 2, 10 y 11, que solo el Espíritu Santo sabe lo que piensa Dios.
Note qué interesante. Pero también encontramos al Espíritu Santo obrando en los líderes en el Antiguo Testamento, los líderes del pueblo de Dios, desde los patriarcas, pasando por los jueces, los reyes, los profetas en su turno, en fin. No solo participó de esta manera el Espíritu Santo en lo que tuvo que ver con el acto creativo, sino que estuvo constantemente capacitando a los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios que fueron llamados por el Señor, dirigiéndolos en trabajos especiales, también dedicándole o encomendándole para realizar tareas en nombre de Dios y a favor del pueblo de Dios en la antigüedad, a favor de Israel. Vemos cómo el Espíritu Santo levantó líderes de la talla de Moisés, estableciéndolo en su momento como mediador entre Jehová y el pueblo. Además, haciendo la obra de sostenerlo y guiarlo para llevar a Israel a tener una patria y así convertirse definitivamente en un pueblo independiente. El despliegue del poder del Espíritu Santo en el Éxodo es extraordinario. En un momento también de tensión, en el ámbito de que ya las familias estaban liberadas, estaban en el desierto, ya Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, pero ahora mediante el Espíritu Santo Dios se proponía ya no sacarlos de Egipto, del lugar que lo había sacado, sino ahora sacar Egipto de la vida de ellos, porque dentro tenían Egipto, y por eso la continua rebeldía, y esa fue una obra transformadora, con mucha paciencia, con mucha perseverancia del Espíritu Santo. Moisés también, cuando allí en el desierto se encuentran acampando, en su momento lamentó ante Dios porque se sentía incapaz de llevar el peso de toda esa nación, de todo el pueblo, y Dios le mandó entonces a escoger 70 hombres con los que podría establecer una primera organización de lo que sería la directiva para aquellas tribus que se encontraban en camino, pero que debían formar un gran pueblo al tomar posesión de la tierra prometida. Así que el Señor le anuncia diciéndole: tomaré parte del espíritu que hay en ti, y por eso usted notará que allí la palabra espíritu aparece en mayúscula, está refiriendo al Espíritu Santo. Tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y efectivamente, cuando se reunieron los 70 ancianos en torno al tabernáculo de reunión, a ese lugar especial donde se encontraron, dice Números capítulo 11 que Jehová tomó del espíritu que había en Moisés y lo repartió entre los ancianos, entre los 70 ancianos de Israel. Esa experiencia de los ancianos fue de alguna manera temporal. El Espíritu de Dios vino sobre ellos como una unción para el servicio y para enseñar a Moisés que él podía y debía depender constantemente del Espíritu Santo. Así el ministerio de estos 70 ancianos era el de ayudar a Moisés a llevar la carga, a llevar la responsabilidad de enseñar y exhortar a la gente. Todo eso guiado por el Espíritu Santo. Y es que Dios, de manera particular, le concedió una ayuda a Moisés para que pudiera solucionar tantos conflictos a los que se enfrentaba, conflictos que surgían entre el pueblo, al igual que contra él también. Y fue en Josué, específicamente en Josué hijo de Nun, que se depositó la plenitud, porque fue allí donde dice la palabra que Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Miren qué importante es a la hora de dedicar para un servicio especial la imposición de las manos, para la unción del Espíritu Santo en la persona que va a tomar una responsabilidad para que el Señor le está apartando a través del líder que ya está seleccionado o que ya ha sido ubicado por Dios mismo. Así que de esta manera Josué fue capacitado para introducir al pueblo en la tierra prometida, obra exclusiva del Espíritu Santo. De igual manera, encontramos que en ocasiones el don del Espíritu Santo allí en el Antiguo Testamento se confiere a personas que, a pesar de no ser los
dirigentes plenos, los jefes, los reyes, los gobernantes, estaban siendo llamados por Dios para prestar un servicio en alguna importante área, en un importante momento, en una circunstancia particular, y por eso encontramos que dice la palabra en Éxodo 31, versículos 2 al 7, que allí se consideró a Bezaleel, a quien Dios había dotado para hacer gran parte de la obra del tabernáculo, porque Dios le había concedido habilidad, pericia, experiencia en toda clase de trabajos, de arte relacionada con el tabernáculo, porque había puesto ese espíritu en él. El Espíritu Santo es quien da la pericia, es quien da las especialidades. Es el Espíritu Santo, no es meramente el estudio. Nosotros estudiamos, nos capacitamos, hacemos especialidades, posgrado, porque nos toca realizar esa parte. Es a Dios rogando y con el mazo dando. Dios bendice el esfuerzo humano, pero la capacitación real la hará el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios capacita a los hombres para que actúen como Él quiere, de manera que se realicen entonces los planes divinos. También el Espíritu Santo pues suscita una experiencia de visión especial y de sabiduría en aquellos que Dios ha elegido para una obra particular. Por eso no solo capacitó a los líderes para libertar al pueblo de la esclavitud y liberarlo también del Egipto que estaba dentro de ellos, sino que levantó hombres como profetas, más adelante, como jueces, como reyes. Y a propósito encontramos que los profetas en el Antiguo Testamento a menudo predecían el futuro durante gran parte de su ministerio, que se dedicaba a la predicción con relación a crear conciencia de la necesidad de Dios de prepararse ante los eventos que vendrían. Era parte de la obra que ellos realizaban, y eso solo era dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado también el Espíritu de los profetas en algún momento en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo allí actúa en los profetas, inspirándolo para que vean, para que comprendan, para que hablen. ¿Y qué es lo que van a comprender? Hablar lo que el común del pueblo no entiende. Por eso inicialmente, según nos dice en primer libro de Samuel, capítulo 9, dice que el que ahora se llama profeta, antiguamente se le llamaba vidente, alguien que ve más allá. De esta manera el Espíritu Santo actuaba en los profetas y realizaba hechos poderosos en nombre de Dios, y claro, se cumplía lo que los profetas anunciaban con tiempo, según encontramos en la Escritura. De forma sorprendente, el Espíritu Santo movía los corazones también al arrepentimiento y santificaba al pueblo de Dios. Detrás de cada reforma, detrás de cada reavivamiento que hubo en el pueblo de Dios en la antigüedad, incluyendo la reforma protagonizada por Josías, por el rey Josías, en la del tiempo de Ezequías, todo fue por obra del Espíritu Santo. Así encontramos también que en el tiempo de los jueces, el Espíritu Santo hizo una obra extraordinaria. Incluso en momentos cuando aquellos que Dios seleccionaba como jueces no eran de una completa idoneidad moral, cuando ellos llegaban a tomar decisiones equivocadas, como el caso de Sansón, cada vez que se inclinaba a Dios, cada vez que tenía un momento de lucidez y volvía a clamar a Dios, dice que el Espíritu Santo venía sobre él. Y cuando el Espíritu Santo venía sobre él, pues cobraba una fuerza extraordinaria. Fue la manera que Dios utilizó durante el periodo de los jueces para libertar a su pueblo y para darle una experiencia extraordinaria. Venir sobre los que fueron catalogados en su momento o fueron designados como jueces en el pueblo de Dios. Y de esa manera encontramos también que el Espíritu Santo obró durante el periodo de los reyes en formas interesantes, incluyendo para impresionar corazones, como fue durante el tiempo de David, cuando cayó en aquel horrendo pecado. Y por eso David, en ese salmo de arrepentimiento, en este salmo penitente, el Salmo 51, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía la importancia de que el Espíritu Santo estuviera en él para mantener la sensibilidad y para tener acceso aún a lo que era el arrepentimiento y por ende al perdón de pecados. Ya en el Nuevo Testamento
Posiblemente el evangelio que más habla de la obra del Espíritu Santo es el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Allí el Espíritu Santo se presenta como obrando 7 actividades y todas ellas tienen que ver con la exaltación o la glorificación de Jesús. La enseñanza, el recordar todo lo que Jesús dijo, testificar, convencer de pecado, de justicia y de juicio también, guiar a toda la verdad, y de hecho Jesús es la verdad, así que es guiar a Jesús, declarar o anunciar lo que Jesús o el Padre en un momento determinado da, y finalmente glorificar en forma abierta al Señor Jesús. Ya en el último libro de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, también escrito por Juan, que escribió este cuarto evangelio, en Apocalipsis se refiere al Espíritu Santo en una forma figurada. Se refiere al Espíritu Santo como los 7 espíritus de Dios. Y 7 es el número de la plenitud. El Espíritu Santo alcanza la plenitud justamente en esa céntuple actividad cristocéntrica que se describe en el libro del Apocalipsis. Y eso es tan fundamental en el plan de redención que sin la acción del Espíritu Santo sería como si Jesús nunca se hubiera encarnado y Dios nunca se hubiera manifestado. Así de seria es la recepción, el reconocimiento y la aceptación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que permite al hombre comprender la salvación y también responder positivamente ante lo que tiene que ver con la salvación que Dios le ofrece. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no podría cumplir su misión. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, quédense aquí y esperen hasta que venga el poder de lo alto. Quédense aquí. Y ellos comenzaron a hacerle una serie de preguntas. Señor, pero ¿y cuándo vas a restituir? ¿Cuándo? La fecha, siempre la fecha. A la gente le ha gustado investigar, a pesar de que la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Pero cuándo? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, primero en Jerusalén, luego en Judea, toda la región a la que pertenecía Jerusalén, luego la nación o el pueblo más cercano, Samaria, y finalmente hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, el que nos capacitará para concluir esta obra en una forma extraordinaria, maravillosa, poderosa, como lo veremos más adelante. Que el Espíritu Santo también hoy te guíe a toda verdad, te instruya, te muestre los secretos de Dios que dice la Escritura y también te capacite para realizar esta obra de predicación. Por eso el fruto más claro de que alguien ha recibido el Espíritu Santo es cuando se le encuentra obrando en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Es un fuego que no puede contenerse, lo que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo cuando nos lleva a decir lo que hemos visto y oído. Que el Espíritu Santo se glorifique en tu vida, amigo y hermano, y que eso lo haga hoy y siempre. En esta hora quiero invitarte a orar pidiendo al Todopoderoso que su Santo Espíritu obre en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, de tu misericordia, tu bondad, tu amor y el poder que derramas sobre tus hijos e hijas por medio del Espíritu Santo. Gracias, gracias por prometer ese poder que a través de la tercera persona de la deidad mueve tu iglesia hacia el cumplimiento de la misión. Sigue, Señor, enviando tu Santo Espíritu, sopla tu Santo Espíritu sobre tu pueblo y muévelo al cumplimiento de la tarea en la predicación del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que los frutos se dejen ver en nuestra vida porque el Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por escuchar cada oración que se ha elevado, cada oración intercesora en favor de aquellos que tienen algún tipo de necesidad, algún tipo de urgencia, algún tipo de situación particular. Gracias por obrar el milagro en aquellos que con fe se depositan en ti. En el nombre de Jesús. Amén
Amén.